Bienvenidos y bienvenidas comunidad UBB a este espacio especial por el Día de la Concienciación del Autismo. Hoy queremos conversar y conocer experiencias reales de las voces del espectro en cuanto a experiencia como estudiantes dentro de la universidad. Por si algunos no lo saben, la Universidad del Biobío cuenta con un programa de inclusión llamado PIESTI y acompañamos toda la trayectoria universitaria de estudiantes en situación de discapacidad y estudiantes autistas. Yo soy Karen, gestora de acompañamiento, y estamos con Margaret González, Victoria Rosón y Juan González, estudiantes de la Universidad del Biobío. Primero, chiquillos, para romper el hielo y conocernos. ¿Qué carrera estudian, Juan? Yo ingeniería civil en automatización, ¿Y en qué año vas, Juan? en tercero. Tú, Margaret, ¿qué carrera estudias? Soy estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica y actualmente estoy cursando asignaturas de distintos semestres. Súper. ¿Y tú, Victoria? Yo soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial y estoy en cuarto año de la carrera. ¿Qué asignatura les ha gustado más, Victoria? Igual es como difícil porque recién estoy pasando, bueno, igual tengo ramos como atrasados de tercero, entonces recién estoy pasando como materias de carrera y salir de cálculo, álgebra y esas cosas que son como de plan común, aún igual lo tiene medio chateado, entonces las cosas que he tenido como más de carrera, en mi caso ha sido algoritmos y programación y teoría de sistemas, ha sido como los ramos que más me ha gustado. Genial. ¿Tú, Margaret? Tengo dos en mente, que sería Laboratorio de Fundamentos de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica 2, que es específicamente electrónica digital. Y las razones por las que me gustaron fue porque las asignaturas mezclaron, según lo que experimenté, muy bien la teoría, la práctica e incluso el diseño. Entonces se centraron en experiencia y creaciones de circuito. Y recién, aunque no son de primero, me enseñaron a entender muy bien lo que era mi carrera. Genial, Margaret. Muchas gracias. ¿Y tú, Juan, cuál ha sido la asignatura que más te ha gustado? Bueno, de todas las que he visto hasta el momento, la que más me gusta vendría siendo física. Más que todo porque me permite imaginar, modelar, y eso me ayuda mucho a resolver diversos problemas que se me pueden ir dando. Genial, Juan. Muchas gracias. Para introducir ya nuestra conversación en experiencias universitarias, les voy a preguntar acerca de cómo ha sido vuestra experiencia en la universidad. ¿Ya? Margaret, ¿nos podrías contar? Bueno, en un principio, supongo que igual se mezcló el tema de la pandemia. Mi adaptación en los primeros 2 años fue extremadamente difícil. Además de que, como en varios casos de mujeres, mi diagnóstico de autismo fue tardío. Entonces, básicamente, mi cerebro jugó adaptaciones como autoadaptaciones y no comprendía varias cosas. Y cuando se me diagnosticó y fui partícipe del programa PST, se me abrió una gran gama de oportunidades y amortiguaron mucho mis dificultades dentro de la universidad. Sí, qué interesante, Margaret, lo que mencionas del diagnóstico tardío, que es una realidad en muchas mujeres dentro del espectro autista, y cómo después de recibir un diagnóstico existe este proceso un poco de resignificar algunas experiencias anteriores, entendiendo que quizás no eran por otras cosas, sino que era propio de la condición del espectro autista. Entonces ahí uno logra entenderse mejor, los procesos identitarios igual ahí tienen un efecto significativo cuando hay una respuesta ya desde un diagnóstico formal. Victoria, en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia como en la universidad? Igual media compleja. Bueno, igual que Margaret tuve un diagnóstico tardío y bueno, en este caso fue gracias como a PSD que llegué bien a mi diagnóstico. Yo llegué a la U y el tema de relaciones como sociales igual era complejo. De repente otros chicos llegan a la U como con ese pensamiento de, ay, hay que llegar a carretear y como que la vida es más loca aquí. Y como que te empieza a conocer con gente nueva. Bueno, en la media uno comparte como hartos años con las mismas personas, entonces no es tan complicado. Pero aquí conoces como otro círculo, otra clase de personas y te das cuenta que estás como medio desadaptado. Yo ya tenía como, antes de estar en PSI, yo sabía que quizás había un diagnóstico, pero no tenía nada formal.
Y aquí, bueno, pasé por neurólogo, por psicóloga, por psiquiatra, bueno, todas las cosas que se tienen que hacer. Y me dieron mi diagnóstico de autismo también y en mi caso narcolepsia también con mi neurólogo. Entonces, igual el tema del cansancio, el masking en el autismo, que igual es todo un tema para la salud mental, fue como complejo en los primeros años de universidad. Pero eso, con el tiempo he logrado adaptarme mejor y ya después han venido mejores cosas, la verdad. Sí. Al igual que Margaret, también recibiste un diagnóstico tardío. Sí, Sí, y efectivamente el ya conocer el diagnóstico, entiendo que igual genera un poco de tranquilidad en el sentido de claro. que le da sentido a muchas experiencias que muchas veces son mal señaladas con otros nombres, por ejemplo, Mm, no sé, trastorno de ansiedad. claro. Entonces ahí ocurre todo esto que al final es una información útil para poder Sí. desenvolverte. Bueno, y empezar a tener como todo un proceso de autoconocimiento después de eso, porque hay cosas que uno, no sé, le han molestado toda la vida, pero de mañosa, no, es que ella es como más sensible, no sé. Eso. Pero como que llegas con un diagnóstico, con una terapeuta ocupacional y como que te dicen, no, estas cosas como son normales en la gente como tú, pues no es que tú seas diferente, sino que hay muchas personas que les Claro. pasa esto y como que igual uno no se siente tan extraño después de tener un diagnóstico, encuentro yo. Claro, eso es como parte de resignificar las experiencias, pues como decir, no es Sí. por esta etiqueta que me pusieron Ujú. antes, sino que es propio de mi diagnóstico, de la Sí. condición del espectro autista. Para ti, Juan, ¿cómo ha sido tu experiencia universitaria? Bertale, al igual que las muchachas, yo he tenido mi diagnóstico fue tardío porque es que fue en 2024. Yo pasé casi la mayoría de mi vida como una persona cualquiera, con la diferencia de que habían algunas actitudes que al principio no les parecían a mis padres y habían algo entre medio porque a mí incluso se me mandó a revisar con un neurólogo igual, pero en este caso no me encontraron nada porque es que yo sufría ataques de ira constantes. Y aparte de eso, cuando yo pasaba por esos ataques, perdía la conciencia. No recordaba después lo que había hecho. Aparte de eso, una vez que me lo diagnosticaron, mis padres como que comenzaron a entender muchas cosas, lo cual me sirve a mí. Yo no tuve tanto ese impacto como de que, porque es que al estar tanto tiempo y como es algo tan reciente lo que me dicen eso, ya yo como me había adaptado casi completamente a lo que actualmente. Ahora sí tenía mis dudas y sí no entendía porque a veces hay personas que me rodean que, por ejemplo, les da pena decir cosas o no lo dicen con la misma facilidad que yo lo digo. Ujú. Y es en varias cosas por lo que uno es en sí. Porque hay veces que este mismo trastorno te permite extenderte de diferentes maneras. Tanto en lo social, hay algunos que pueden experimentar más que todo lo social, otros que son más reservados. Y igual mi experiencia como en la universidad con eso, la he intentado aprovechar casi al máximo, no todo, porque yo soy una persona que me gusta ponerme retos. Así que en este caso soy más de ponerme algunos desafíos, como que ir descartando algunos beneficios y aprovechar otros para así irme como ejercitando yo mismo a ver hasta dónde puedo llegar. Gracias, Juan. Me parece interesante lo que mencionas en relación a esto de cómo llegaste a descubrir tu diagnóstico a través de esto que llamaban como ataques de ira, sabiendo que la comunidad autista muchas veces vive sobrecargas sensoriales por estímulos, ¿cierto? Y que el umbral del estrés puede verse sobrepasado por desafíos en lo cotidiano y muchas veces les llaman comúnmente como ataques de ira o crisis de llanto, por ejemplo, cuando Burnouts. burnout, por ejemplo, que ahora sabemos que en realidad es una experiencia muy común en la población autista y que tienen distintos nombres que hacen mucho más sentido dentro de la comunidad. Por ejemplo, un burnout, cuando ya nos vemos sobrepasados por estar acumulando presión de manera permanente. O un meltdown, por ejemplo, que es muy parecido a lo que tú mencionas como ataque de ira, pero más que de ira, en el fondo es una forma de manifestar esta sobrecarga. O el shutdown, que es cuando se van hacia adentro, se introvierten, pero también es por sobrecarga sensorial o estrés, ¿cierto? Son experiencias comunes cuando se sobrepasa el umbral de estrés.
Entonces, interesante cómo a veces se le pone una connotación negativa a un aspecto que en realidad forma parte de la experiencia común de las personas autistas. Pues ya quizás no es un ataque de ira, sino más bien un meltdown, por ejemplo. Sí, muy propio de la condición del espectro autista, y así tú, por ejemplo, Juan, ya no piensas soy una persona violenta, una persona agresiva, sino más bien me desregulé porque soy una persona autista y es normal. Así que eso igual nos va dando información, ¿cierto? Para como ir resignificando estas experiencias de la vida. En relación a los apoyos que les han sido útiles en su experiencia universitaria, ¿qué cosas les han servido para estar en este espacio? Victoria. Bueno, el apoyo como de la familia siempre está. En mi caso, mi pareja igual fue como muy un apoyo porque, bueno, ambos somos neurodivergentes, pero en mi caso es que no entiendo muy bien mis emociones y el caso de él es que sus emociones están a flote como cada segundo. Entonces, como que él me enseñó mucho a identificar como de repente lo que siento, a no pasar como por alto mis sentimientos y cosas así. Y bueno, aquí en la U, yo encuentro que el PSD en realidad fue como mi salvación. Yo entré al programa cuando estaba en segundo año de universidad ya, y bueno, así como formalmente, porque antes igual había estado como con una terapeuta ocupacional de PSD, creo, que me había ayudado un poco y tal, pero ya con el diagnóstico como formal del neurólogo pude entrar al programa y bueno, en mi caso estoy con María Fernanda en el en PSD y como que ella de verdad es como un, no sé, de repente uno está así como que se siente muy mal en la U, igual está como saturado y es como un hogar de repente dentro de la universidad, dentro de todo el caos, o al menos así lo siento yo. Igual el tema de los ajustes razonables que hacen me ha ayudado mucho en temas de certámenes con profesores. En primer año de universidad me acuerdo que en una clase, bueno, de justo este ramo que me gusta mucho, que es algoritmo y programación, que era de mis clases favoritas, me empecé a quedar dormida en una clase, porque claro, la narcolepsia de repente juega malas pasadas. Si bien no tengo narcolepsia tipo 1, tengo narcolepsia tipo 2, que no es con cataplegia, igual ando somnolienta todo el día, po. Y el profe me dijo así como, si se va a quedar dormida es una falta de respeto y salga de la sala. Pero después de tener los ajustes razonables en PSD, los profes pueden comprender lo que a uno le pasa. Pues en ese caso el profesor todavía no tenía ni idea cómo, no, esta niñita es floja nomás, se está quedando dormida aquí en la sala. Sí. Pero con PSD que informan a los jefes de carrera, a los profes, como hace mucho más llevadera la experiencia como académica aquí. Sí, entonces rescato de lo que me comentas, Victoria, como el espacio seguro, contar con un espacio seguro dentro de la universidad y la información, que los y las docentes cuenten con la información de cada uno de los estudiantes, igual es clave para que entiendan por qué ocurren las cosas que ocurren y esta claridad permite también que se implementen mejor los De ajustes. repente no es solamente como en lo académico también, porque no sé, de repente he llegado a pies y me han dicho así como, ¿quieres un abrazo? Y es como algo más emocional, de repente lo que uno necesita más que, no sé, necesariamente así como, oh, no, y los clásicos, los profes, sino que saber de que el espacio está ahí en caso de que uno lo necesite, perfecto. Sí, yo he notado también que el hecho de tener un espacio tranquilo, un espacio de calma y vínculos igual que son como de contener, también ayuda como a disminuir harto la ansiedad en relación como a los desafíos que se puedan vivir como en el mundo académico. Así como saber que pueden, por ejemplo, tener la opción de recalendarizar una evaluación ante un desborde emocional, o que si necesitan autorregularse, cuentan con un lugar, también eso va permitiendo que la ansiedad baje y tengamos mejor como bienestar dentro de este espacio. Margaret, tú, ¿qué apoyos te ha servido dentro de la universidad? Apoyos del programa, en específico, 2 ajustes. El ajuste que yo le llamo tiempo PSD, que es el tiempo extra, si es que uno se va, por ejemplo, coloquialmente se le dice se va a blanco, porque al tener nerviosismo el cerebro no responde, por decirlo de alguna manera. Eso me ha servido bastante. Y el segundo sería el hecho de que mis profesores han entendido que yo no uso en sí audífonos para no prestarles atención, sino que los necesito en algún tiempo de la clase porque hay muchos estímulos dentro de la sala, ya sea personas conversando, el calor, olores que quizás no son tan agradables, la cantidad de personas o que quizás afuera están
trabajando, porque yo no sé quién organiza las clases cerca de alguien que está trabajando, o viceversa. Y esos son los dos que más me han servido, además del espacio. Yo casi el tiempo que no estoy en clase, llámesele tiempo de ventana, casi siempre lo paso en PSD, porque literalmente es como el segundo hogar. Sí, yo me he dado cuenta igual que se ha armado mucha comunidad en torno como al espacio nuevo, este Ujú. espacio del PAE, donde finalmente transcurren muchas horas del día, porque a veces las clases son en algunos horarios como distintos, espaciados, y quedan estos espacios de ventana que señala Margaret, que finalmente es donde ocurre también la vida universitaria. La vida universitaria no solo ocurre en las aulas, sino que también fuera de ellas. Y yo he visto esto como esta comunidad que se ha ido armando, como juegos de mesa, amistades, vínculos que finalmente van creciendo y van alimentando esta como experiencia dentro de la U. Ujú. Tú, Juan, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha sido primero qué apoyos te han servido dentro de la universidad? ¿Qué cosas te han sido útiles? Entre los apoyos, yo agregaría lo del tiempo extra y el 50% de asistencia. Son los que yo más podría usar en estos casos, o los que más me han gustado y que he usado en algunas situaciones. Pero en dados casos, por ejemplo, como decía ahorita, hubo un tiempo en que me descarté tiempo extra para ver qué límite tenía yo en cuanto a rendimiento y así poder tomar en cuenta cuánto tiempo yo me quedaba en blanco. Y la verdad sí me ha servido mucho, porque ahora sí tengo un mejor, aprovecho mejor el tiempo. Y igual, como decía mi compañera Margaret, yo me transcurro casi parte de mi día actualmente en el PhD, por el hecho de que me reúno con mis amigos, puedo conversar, hablamos de diversos temas cuando algunos se van y, por ejemplo, yo me siento cansado y quiero descansar en un lugar tranquilo, siempre recurro allí. Sí, verdad, ese espacio ha sido como este espacio del PAE ha sido como innovador en el sentido de generar un espacio tranquilo donde se van generando estos vínculos. Y a ti, Juan, te he visto bien activo en esa participación con compañeros y compañeras. Santo cielo. Y efectivamente han contado una experiencia que me parece igual que se repite mucho, que es esto del shutdown o irse a blanco, como dice Margaret, que es como momentos por estrés en evaluaciones, por ejemplo, donde nos cuesta iniciar, por ejemplo, una actividad, porque hay mucho estrés asociado a una evaluación, o momentos donde se van a blanco, donde no logran ejecutar la tarea y eso finalmente si no hubiera un tiempo extra sería una desventaja porque no alcanzarían a terminar la evaluación y repercutiría en una nota negativa, finalmente que no sería reflejo de sus conocimientos. Entonces, finalmente, ese es como el espíritu de los ajustes razonables, que es finalmente generar condiciones de equidad para que todos y todas puedan demostrar lo que saben en una evaluación y que estas cosas no sean una desventaja en relación al resto de compañeros y compañeras. Sí, entonces parte de educar a la comunidad en relación a los ajustes razonables es precisamente eso, que entiendan que no son ventajas en relación al resto, sino que por el contrario van un poco a la igualdad de condiciones, ¿cierto? A generar condiciones de equidad para que todos y todas puedan desarrollar sus evaluaciones en igualdad de condiciones. A mí el tiempo extra de PSD fue todo un tema porque yo ya tenía mis ajustes, pero no ocupaba como el tiempo extra ni hacer como la evaluación en PSD. Y era un tiempo que me estaba yendo súper mal en la U, pero uno igual tiene como eso a veces de, no, si yo no necesito como, ya me hicieron los ajustes, pero no los necesito. Entonces, como que igual fue una mala pasada eso de repente. Y me acuerdo que esa vez fui con María Fernanda así como, me estoy echando 3 ramos, auxilio. Y me dijo así como, no, el otro semestre vienes a hacer todas tus evaluaciones aquí o todas las evaluaciones con tiempo extra y vamos como a tratar de sacarle el mayor provecho a los ajustes para que puedas rendir como deberías rendir. Po. Y bueno, ya el semestre pasado aprobé todos mis ramos, menos mal, pero fue por lo mismo, de repente uno llega a la sala, en mi caso que estaba así como con cálculo, física y todas esas cosas, que las salas son con muchas personas, pues no es como que una sección de 20 personas, no, de repente tenía salas de 70 personas y uno veía que ya habían pasado 40 minutos y yo tenía el certamen en blanco, entonces hacer evaluaciones en pie y tener tiempo extra fue como súper bueno. Bueno, lo tuve que hacer como igual
pseudo una obligación en ese momento porque yo no quería tomar los ajustes, pero se logró. Y el tema igual del espacio PAE, ¿qué se llama, cierto? Sí, Me gusta como que todos lo hayamos mencionado porque a mí me pasa, si bien no paso mucho tiempo ahí, voy como lo justo y necesario, em, como igual uno se encuentra con personas como uno, pues hay otras neurodivergencias que igual están ahí y de repente salen como conversaciones con gente que, bueno, a uno de por sí le cuesta como hablar con más personas, de repente el tema de socializar y uno llega ahí como que todos te hablan, como si todos se conocieran a veces, como muy raro, que el espacio es tan seguro y todos se sienten tan cómodos que es como que llegáis con amigos que de repente uno son de otras carreras, en otras jornadas, que no tienen los mismos horarios, pero todos son como amigos ahí a veces. sí, es muy bonito eso que se ha dado como esta comunidad, efectivamente, como de Sí. varias carreras distintas y mucha diversidad entre medio, como, Ujú. así que qué bueno que sea un espacio como seguro de poder descansar, poder bajar ahí un poquito el ritmo y compartir también con otros compañeros y compañeras. Ahora, chiquillos, les voy a preguntar como en relación a sus desafíos, como a qué ha sido lo más desafiante en su experiencia universitaria, pensando como en aquellas cosas que les ha costado más. Juan, ¿qué piensas tú que ha sido como lo más desafiante? Bueno, primero que todo, lo digo por mi experiencia, uno de los desafíos grandes que uno tiene es al principio, cuando comienza. No al hecho de adaptarte a las materias ni las asignaturas, sino de tu mismo curso. Porque cada quien tiene una personalidad, cada quien tiene una respuesta diferente y a lo mejor hay cosas que chocan. Siempre van a haber cosas que chocan, pero hay veces que a uno le afecta profundamente eso. Porque a lo mejor hay personas del curso que no te conocen bien, como hay otras personas que sí te conocen y saben por qué a veces, por ejemplo, tú actúas más optimista que los demás. En dicho caso, ese fue uno de mis desafíos que yo tuve al principio, porque es que a diferencia de la mayoría de mi curso, nosotros tuvimos un certamen súper difícil y de ese certamen no muchos pasaron y habían personas que estaban desanimadas, otras enojadas, frustradas con ellos mismos. Y a mí se me veía en ese momento relajado y hasta optimista. Yo estaba feliz, era porque ya había visto mi primera prueba, andaba emocionado por mi primera prueba. Entonces, a pesar de que yo soy, por un lado decía, Diosito, ilumíname, lleguemos al 5. Y por otro lado decía, bueno, si no es al 5 no me bajes de un 4. Decía así, yo decía, wow, increíble lo que acá, mi primera prueba, esta cosa, me emocionaba. Y de pronto yo veía a mis compañeros tipo así, y otros así. Y yo decía, Bertale, échale ganas, mira, 1, 2, 3, te quedan 2 pruebas más, tú ponle lo tuyo nomás. Otro gran desafío que yo tuve fue adaptarme a algunas materias que, por ejemplo, hay veces que la concentración se les va a uno. Hay materias que, por ejemplo, teoría de circuitos. Teoría de circuitos para algunos puede ser muy entretenido, como para otros. Tú te puedes quedar fijamente concentrado escuchando al profe, pero llega un momento en que tú, por más que estés viendo lo que está haciendo el profe, no se te graba en la mente. Entonces voy a llegar y yo me puedo conversar eso a veces con mi abuela, porque mi abuela agarra y dice: "Mi hijo, pero es que si no prestas atención, ¿cómo vas a salir bien?". Y yo: "Abuela, sí presto atención, pero es que la mente mía se desconecta completamente". Y ahora apenas me lo va entendiendo, porque es que, ¿cómo me lo entendía ella? Porque de tanto que yo le conversaba, le comentaba, que no era algo mío, un día yo me la paso con ella viendo nuestra serie favorita, que en este caso son Decenas del Crimen, y yo me quedo viendo la serie y mi abuela me habla, y yo así. Y mi abuela me sigue hablando y yo, ¿ah? Y mi abuela, a la final, ¿a quién encontraron? Y yo, ¿a quién? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Cómo? Y mi abuela, ¿no estabas viendo? Y yo, sí, abuela. ¿Y cómo no te acuerdas? No sé. Y ahí fue entendiendo lo que me estaba pasando. Pero esos fueron uno de los dos grandes desafíos que yo tenía. Y un último tercero, el socializar. Yo al principio soy muy tímido, pero ya estos 2 últimos años me he abierto de una forma que a mí me gusta. O sea, me he podido expresar como yo soy en realidad, con las mismas ganas, con todo.
Y cuando me tengo que comportar, me comporto, pero siempre estoy imperativo. Genial. Entonces, Juan, yo creo que como resumiendo lo que nos cuentas, un poco desafíos asociados a lo social, que has logrado como poder comunicarte, expresarte de una manera que estás cómodo con eso. Así que son desafíos un poco ya resueltos. Y otras cosas que tienen que ver un poco con la atención en relación como asignaturas que son difíciles, que todas las carreras tienen asignaturas que son realmente desafiantes en términos académicos. Margaret, ¿qué nos podrías contar en relación como a tus desafíos en la U? Tuve varios. Uno de los que me daba síntomas físicos era mi poca adaptación a los viajes largos que tengo que hacer, porque no vivo en Concepción, vivo en un pueblito cerca de Concepción llamado Coronel. Y para llegar acá solo hay 2 transportes, que sería el tren y el bus. Y ninguno de los 2 es tan amigable. Obviamente uno no puede exigir que haya una cabina para personas neurodivergentes, pero ni siquiera se tienen respeto en las personas que son normales, entonces, o sea, no neurodivergentes. Entonces no se les puede pedir mucho. Va lleno, van distintos olores, el tramo es bastante largo y además de eso hay que tomar otro transporte, y desde que entré a la universidad he tenido que usar transporte público. Anterior a eso iba caminando hacia todos los lugares que necesitaba, que tampoco salía mucho. Entonces fue choqueante tener que utilizarlo. Y lo otro choqueante o desafiante fue, siempre me acostumbré, una de las cosas que más en general me cuesta del autismo es mi negativa hacia los cambios. Me gustan mucho las constantes. Y en la universidad no hay tantas constantes, porque al cambio de asignatura es cambio de sala. Incluso si uno tiene 3 clases a la semana, esas 3 salas pueden ser distintas. Son distintos profesores para las asignaturas, son distintos tipos de evaluaciones. Tipo de evaluación me refiero al cómo se genera la pregunta del profesor. Niveles de dificultad dependiendo de los profesores y en una misma asignatura. Las personalidades de los profesores también varían mucho. Pueden ser un amor o pueden ser no un amor. Y otra de las cosas es que yo me había acostumbrado en la enseñanza media que para cada asignatura existe como un libro que guía. Unidad 1, 2, 3 y 4. Y estas unidades puntúan todo lo que se va a hacer. Hay resúmenes, hay imágenes, hay una guía, un sistema organizado. Y eso aquí no existe. Entonces, de repente los profesores pueden decir, pueden guiarse de tal libro, pero a mí no me sirve si no me lo entreguen quizá en un PDF o digan, realmente voy a basar mi asignatura en este libro. Porque sacan de todas partes. Eso no sé, no lo puedo calificar como algo malo, porque yo creo que quizá a la mayoría le sirve, pero específicamente a mí y a varios compañeros neurodivergentes es una gran dificultad. Siento que tiene un poco de relación como con la falta de estructura que requiere mucho la neurodivergencia para entender o comprender la lógica de un proceso de aprendizaje que tiene un inicio, que tiene un desarrollo, que tiene un final, y un poco ir teniendo como esta sensación de logro igual de aprendizaje en el camino, que cuando no hay estructura cuesta mucho entender en qué parte del proceso vamos, por ejemplo. Además hablabas como primero del desafío del transporte, que ahí ya entendemos que las personas neurodivergentes desde que salen de sus casas en adelante hay un montón de desafíos a nivel de entorno. Este tema de los cambios que la universidad también tiene mucho, porque parte de la universidad es que es un entorno muy cambiante y a veces intentamos anticipar, ¿no es cierto? Pero siempre van sucediendo cosas nuevas, y finalmente esto que dices es un poco de la estructura que es clave, porque tiene que ver con lo académico, tener pautas claras, tener la información clara,
son cosas que serían bastante útiles para poder lograr los aprendizajes que se requieren en las asignaturas. Lo que conversaban también como esto de que sea cada profesor distinto, con distintas normas, con distintas reglas, también al parecer es un desafío porque hace que el entorno sea menos predecible, en el sentido de que cada asignatura es como un mundo distinto y justo cuando uno le está agarrando el ritmo viene otro semestre y viene todo de nuevo, todo cambia, nuevos profesores, nuevas asignaturas, nuevas reglas. Victoria. Bueno, igual hay cosas que tengo como en común con los chiquillos, el tema de igual la estructura de las clases, de los profes y tal, es complicado. De hecho, me ha tocado asignaturas que ni siquiera me suben el programa de asignatura, o si es que lo suben, no lo siguen al pie de la letra. Entonces, igual como que a uno, no sé, como que se le buguea un poco el cerebro tratando de comprender como la estructura del resto del semestre. Es complicado. Bueno, y de mis desafíos, primero, yo creo que cuando uno entra a la U es como socializar para todo el mundo, es complicado. En mi caso, gracias a Dios, el primer día de inducción, que, bueno, para que todos se conozcan y tal, un compañero como que me trató de sacar conversación en la fila de, no sé, no iban a pegar los nombrecitos, por ejemplo, y desde ahí como que hemos estado todo el resto de la carrera juntos, así que fue como un extrovertido que adoptó a un introvertido. Sí, porque me cuesta como igual, sí, como así meterme, ay, hola, no es como cuando uno es chico aquí en la U, así como, ay, hola, ¿quieres ser mi amigo? No funcionan tan así las relaciones sociales aquí, entonces uno de repente necesita que otra persona te eche la manito. Y bueno, lo del transporte, igual yo era de Coronel, primer, segundo, tercer año, bueno, hasta el semestre pasado yo vivía en Coronel y el tema del transporte era muy caótico. La gente realmente es como media salvaje a veces en el transporte público y tuve así como momentos de crisis en pleno tren o que me bajaba de la estación y me ponía a llorar o así que me sentía muy mal. Bueno, el tema del cansancio ya de por sí de ser universitario, más yo que ya sabía que tenía narcolepsia porque estaba presentando como todos los síntomas posibles por el cansancio de la U, no me daba como la cabeza para tener un viaje casi de 2 horas para llegar a la U, después llegar a prestar atención, es como que uno se colapsa. Bueno, con eso mismo el tema del cansancio, que igual hay que estudiar mucho, la rutina es muy diferente a la que uno tiene en el colegio. En mi caso, en el liceo, ni siquiera tenía la necesidad de estudiar porque me iba súper bien, pero aquí era como que llegué a pegarme un guatazo como el primer semestre de universidad al tiro porque me fue como muy mal, es muy difícil adaptarse, me pasaron cosas mucho más difíciles de las que yo pensaba, entonces es complicado. Y actualmente estoy con el último desafío que, bueno, dentro de los rasgos del autismo hay algo que le dicen hiperempatía, que en mi caso ando tratando de hacer justicia por todo el mundo. Y estar en una universidad pública y estatal, igual a uno se le mete como el bicho de que voy a ayudar a toda la universidad y quiero que todos tengamos como en las mismas social. condiciones, claro. Entonces, yo creo que este tema, que de repente uno dice, mucha, ya bien ser empático, pero el tema con la hiperempatía es de que hay cosas que yo pienso que, no sé, son justas, pero a mi vista y de repente para el resto de personas no son tan justas como lo veo yo. Entonces es complicado. Y esto me ha hecho tomar, bueno, decisiones que no se acomodan como a mi neurodivergencia, por así decirlo. Por todo esto de tratar de hacer las cosas bien. Bueno, ahora estoy en el consejo universitario, que es un periodo de 2 años que tengo que estar ahí, que estoy en comisión, estoy como en 3 comisiones, además de horas de consejo que pueden llegar a ser 8 horas cada sesión. Más que estoy en el centro de estudiantes, en algún momento estuve en el staff, porque venía desde el liceo y decía, no, yo quiero que todos los niños de los liceos municipales lleguen a la universidad, entonces yo quiero ser parte del staff para llevar a la Universidad del Biobío a los colegios. El semestre pasado fui parte de la unidad de acción inclusiva de la Facultad de Ingeniería, igual en el área de discapacidad, entonces he tenido que tomar como muchos roles de repente de liderazgo, cosas que no me corresponden por esta necesidad que viene de adentro de ser empático.
Y es error, porque no, sé que mi cabeza ya no da con la universidad y tomar más responsabilidades, y que igual como que mi cabeza me dice, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Si no lo haces, eres mala persona y estás siendo igual que todo el resto de la gente. Entonces, siento de que no tengo que tomar tanta responsabilidad, pero este rasgo de hiperempatía me juega en contra. Entonces he tenido que asumir muchos roles que no debería. Y ese es como uno de los desafíos más grandes que estoy enfrentando ahora, porque el tema de socializar, ya mis amigos, transporte, con todo esto que me metía en 1000 cosas, más la universidad, no tenía tiempo, me vine a vivir a Concepción el semestre pasado para tener más tiempo, entonces eso. Ya no tengo desafío ni con el transporte ni con socializar, pero sí con estos roles que he tomado de Sí. liderazgo. En relación a lo que me señalas, bueno, al igual que Juan, hay desafíos que van surgiendo, como en principio en la primera etapa de la trayectoria académica, y luego se van disipando, como que van logrando superar esos desafíos, pero al mismo tiempo aparecen nuevos desafíos. En tu caso, Victoria, mucho rol social, mucha participación social, que por una parte está muy bien en el fondo que tengas un rol activo más allá de lo académico dentro de la universidad, pero al mismo tiempo el desafío es como el autocuidado, ¿cierto? Como participar en tanto nos vamos cuidando también de nuestra energía, que no es infinita y que es importante también como ir equilibrando las cosas y que la participación social finalmente no sea un problema ni sea como en desmedro de tu bienestar personal. Claro, igual la mayoría de las personas autistas tienen esto de que no, todo muy estructurado, de que yo tengo mis horarios y tengo que hacer esto a esta hora y esto a esta otra hora, pero cuando uno toma como tantos desafíos o como se meten tantas cosas como lo hice yo, de repente te salen reuniones, no, es que en 1 hora más tienes que venir acá, o en que mañana tenemos esta reunión y salió de la nada porque vino no sé quién. Entonces a uno le desconfiguran todo. Claro. Menos mal en el consejo ahora como que fijan horarios, ellos envían así como todo el calendario de todo el año, entonces ahí tengo todo mi Google Calendar con todas las Agendado. reuniones que tengo, pero igual salen cosas muy de la nada y uno igual como que no es muy bueno para la salud mental de una persona que es muy estructurada, que te salgan cosas Como de imprevisto. de imprevisto. Sí, sobre todo por esta cualidad como de planificación, organización que es tan importante en las neurodivergencias y que nos ayudan a tener mayor bienestar en relación a la gestión del tiempo, ¿cierto? Que a veces cuando surgen cosas de imprevisto todo el tiempo, todos los días, hace un poquito que la planificación ahí tenga un desafío importante. Chiquillos y chiquillas, para finalizar, les voy a hacer las últimas preguntas que tienen relación un poco con los mitos que existen en relación al autismo. Lo primero que me gustaría preguntarles si hay algo que a ustedes les gustaría, algunas ideas equivocadas que les gustaría en que cambiaran, ¿sí? En relación al autismo. Margaret, como alguna idea que tú conozcas que tengan del autismo y que tú sepas que esas ideas son ideas equivocadas. Bueno, hay una serie que lo ejemplifica bastante, que sería la serie de The Big Bang Theory, ¿Ya? que muestran, bueno, según los autores, Sheldon Cooper no sería una persona autista, pero incluso el mismo actor ha dicho en entrevistas que él se basó en los estereotipos del autismo para poder interpretarlo. Ujú. Bueno, no todos los autistas tienen el mismo comportamiento. Incluso entre mujeres y hombres el comportamiento autista es Así es. bastante distinto. Ujú. No todos somos genios matemáticos tampoco, ni no todos somos introvertidos al punto de no poder mirar a una persona. Sí tenemos dificultades y en distintos niveles, muy, muy variados niveles. Sí, muchas gracias, Margaret. Sí, me hace mucho sentido esto de que todos y todas son distintos dentro del espectro, porque existe un estereotipo, ¿cierto? Como de la persona autista tipo, y muchas personas están fuera de ese tipo, sobre todo en relación como a los sesgos que hay de género en relación al diagnóstico de autismo. Victoria, en relación como a esto mismo de los mitos que hay en relación del autismo. Hay muchas cosas que yo creo que hay que desmentir, desde que somos autistas por vacunarnos hasta, no sé, que somos genios matemáticos. Entonces creo que en realidad hay muchas barreras que pasar todavía.
Una de las cosas yo creo que en mi caso más me afectó como de estas cosas que piensa la gente de repente, eso como que las mujeres autistas no se les nota y todo. Creo que un gran problema para llegar al diagnóstico de mujeres autistas. Todas tenemos diagnósticos, bueno, no todas, la mayoría tenemos diagnósticos muy tardíos porque no, es que la niña es tranquilita nomás, no, es que si yo la dejo ahí sentadita se va a quedar ahí, es porque se porta bien, es calladita, es vergonzosa, pero no, eh, uno tiene que llegar como a su diagnóstico real y son Claro. cosas que están ahí nomás, pues. Sí. Creo que es importante como darle un poco más de visibilidad a los rasgos de mujeres autistas Ujú. y derribar igual ese mito de que son todos introvertidos, que todos son genios, no sé, que andamos con cubos Rubik's por la vida, cosas así. Sí. Bueno, Entonces hay mucho que hacer todavía por esa parte. Siento de que concientizar sobre el autismo, eh, hay que hacerlo, ya estamos como muy avanzados como sociedad, hay muchas cosas que ya se visibilizan, pero las neurodivergencias todavía hay mucho por hacer. sí, bueno, me voy a quedar, Victoria, con lo que señalas acerca del subdiagnóstico en relación a las mujeres, puesto que efectivamente muchas características de las niñas, por ejemplo, en las infancias, son mayormente aceptadas a nivel social, como que generan menos disrupción, como la niñita es tranquilita, eh, y hay toda ahí una construcción asociada a lo que socialmente validamos como una niña. ¿Cierto? Entonces, cuando la niña no sale de ese margen y se ve, por ejemplo, que es tímida, que es tranquila, son finalmente sesgos que nos alejan un poco de poder detectar a tiempo diagnósticos como el autismo y que son sumamente importantes en términos como de identidad. ¿Cierto? Porque desde pequeños y pequeñas vamos construyendo nuestra identidad y conocer esta información Mm, es útil para esos procesos sí. y a veces pasa mucho que los diagnósticos llegan de manera tardía a las mujeres y eso afecta también los procesos identitarios. Todo lo que conlleva el masking, que le Ujú. dicen igual, como que cuando yo era chica, bueno, mi mamá siempre así como, ay, no, la Victorita es muy tranquila y no sé qué. Pero hubo como un tiempo que me cambiaron de colegio y no sé qué, y mi mamá me decía, pero si tú tienes que ser como yo, y yo todo el tiempo así, ya tengo que imitar a mi mamá, tengo que imitar a mi mamá. Si voy a Sí. hacer una presentación en clase, tengo que imitar cómo habla mi mamá, cómo se mueve, cómo ella habla con las amigas y no sé qué. Y me acuerdo que igual nunca fui como de jugar con muñecas y esas cosas que hacen como las niñas en la básica, y mi tía me decía así como, pero lleva una muñeca para que tengáis amiga y trata de ser tu amiguita a las niñas, toma, te regalo muñeca, y yo, ¿qué hago con esto? Si a mí me gusta la plasticina. Entonces, eh, no sé, hay como esas cosas que las niñas aprenden como a fingir ciertas personalidades por todo esto Sí, de que no somos como el resto de las eso. personas, po, y es un cansancio mental como mucho para uno de repente. Y mucho de ese cansancio lleva a que las neurodivergencias después tengan procesos como de burnout súper profundos porque tanto Mm, tiempo imitando, fingiendo, actuando para encajar en un rol social, que finalmente llega un cansancio que se hace evidente, ¿cierto? Entonces, toda esta información igual acerca del masking, del steaming y todas aquellas cualidades, préstamos lingüísticos del inglés que nos ayudan un poco a entender ujú. cómo funcionan las neurodivergencias. Muchas gracias, Victoria. Juan, en relación como ¿a qué te gustaría que los profesores entendieran mejor en relación a las personas neurodivergentes? Bertale, más que todo, o sea, yo me pongo a caracterizar a los profesores, los categorizo, porque la mayoría de profesores no son tan malos como se ven, porque si me respetan lo que voy a decir, hay unos peladitos, que son súper chéveres, o sea, son un mundo por dentro de profesores, solamente hay que darse a conocer, pero hay algunos profesores que sí, la verdad, como yo creo que ya están cargados de tantas cosas como no ven o no se dan cuenta de eso. Por ejemplo, lo que me decía mi compañera Victoria, que ella se veía durmiendo y el profesor venía y le decía: "Chica, despiértate, te estás durmiendo". Entonces, a mí me llegó a pasar en otro caso
que era que mi profesora me decía, Juan, ¿por qué estás, o los muchachos, no me dijo tanto la profesora, mis compañeros le dijeron a la profesora, ¿por qué Juan está en posición de descanso? Y la profesora les dijo, no, porque él ya terminó toda su tarea. Y ellos, no, pero ¿por qué nosotros nos mandan a prestar atención? Porque ustedes no hicieron la tarea y Juan sí la hizo y Juan sabe la materia, por ejemplo. Entonces, al mismo tiempo que eso me beneficiaba a mí porque ganaba un poquito más de respeto por mi conocimiento, también me desbeneficiaba porque los muchachos del salón, algunos que no entendían, me agarraban odio. Entonces, hay muchas veces como que el profesor intenta equilibrar la balanza, pero la termina echando para abajo. Entonces, eso sería más que todo lo que yo dijera que se podría mejorar. Sí, Que los profesores como que tengan, como, no que gasten, que inviertan un poquito más de su tiempo en analizar al tipo de persona con su neurodivergencia, sino tratar de buscar como que un equilibrio total en el aula. claro, como velar por condiciones de equidad finalmente. Exactamente. Sí, ahí sumaría también lo que decía Margaret delante, que esto como de la estructura que es tan importante como para favorecer el aprendizaje. Y chiquillos, ahora sí, para terminar, chiquillos y chiquillas, un mensaje que nos gustaría dejar a la comunidad universitaria en relación a este tema, el Día Internacional de la Concienciación del Autismo. Juan. Bueno, un mensaje que yo dejaría vendría siendo el hecho de que para las personas que no tienen autismo, intenten conocer a un autista. No, les digo que va a ser lo más chévere que van a conocer en su vida, por no decir que no va a ser que somos los top, pero Bertale, si van a conocer un mundo, porque introvertido, extrovertido, el autista que vayan conociendo va a tener demasiadas cosas. Si, por ejemplo, tú buscas a alguien que tiene temas de hablar, papi, te van a tirar 20 temas y te van a decir varias cosas, porque cada momento uno va pensando todo tipo de cosas. Yo puedo hablar de helados, como puedo hablarte de comida, como puedo hablarte de juegos. Hay muchas cosas de las que yo no me canso de hablar, como puede haber varias personas que pueden concluir en otros temas también. Entonces, invito a las personas a conocer a personas con autismo o sin autismo, pero que se asemejen a eso, porque es muy divertido. La verdad que te cambia, te ayuda y te cambia un mundo, la verdad. Margaret, ¿tú qué mensaje le podrías dejar a la comunidad universitaria? Además de que quizás les parezca entretenido conocer a una persona autista, por el hecho de que, bueno, me lo han dicho a mí particularmente, hacemos vínculos bastante extraños con las cosas, entonces les parece divertido. Por ejemplo, con apodos o decir, tú me recuerdas a tal objeto, que parece muy extraño, pero al final es divertido. Pero uno en general que podría dejar como un mensaje sería el hecho de que quizás podemos ser un poco más lentos o más pausados y quizás aprendemos de manera distinta a ellos, pero tenemos las mismas capacidades. Hay hartas cosas que a la comunidad de nuestra universidad le faltan entender, yo creo. O no sé, que avancemos en esos temas. Hay que entender que la inclusión, la accesibilidad no es solamente como poner una rampa de repente, sino de que comprender a toda la gente que puede tener discapacidades, personas neurodivergentes o con discapacidades físicas. Hay mucho por hacer en esa parte. Yo creo que sí se puede como lograr ser un universitario exitoso, por así decirlo, pero siempre cuando haya un entorno de empatía con todos. Entonces, creo que eso sería bueno, igual que conozcan a personas neurodivergentes, no sé si necesariamente autistas, porque en todos hay un mundo, pero eso, creo que hay que ser más empático y ampliar un poco más la vista en lo que son las discapacidades. Muchas gracias, Victoria. Bueno, escuchar y respetar y hacer más accesibles nuestros espacios es responsabilidad de todos y todas en nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias por sintonizar y nos veremos para la próxima en una nueva edición de podcast.